Buenas tardes. Un momentito, por favor. Buenas tardes. Bienvenidos a todos y estamos listos para empezar el estudio bíblico del Salmo número 3, que también es otro lamento como el que vimos en el 88 y el 89. Es un salmo muy chiquito, pero para poder comprender el salmo necesitamos entender el contexto y eso es donde va a estar lo largo. Ok, bueno, entonces vamos a orar para ponernos en las manos del Padre Todopoderoso. Gracias te damos, Señor Padre Todopoderoso, por esa oportunidad que nos das de estar aquí con vida, con salud. Has tenido el, el- la bendición para con nosotros de todos los días de esta semana haber sido protegidos y bendecidos por ti. Te pedimos que venga tu Espíritu a nosotros para que nos ayude a comprender y a hablar acerca de tu palabra, Señor, y las conclusiones que debemos de sacar después de por todo lo que pasó David en este salmo y con toda su familia. Te pedimos, Padre, que bendigas esta casa, que la protejas de todo mal, sus ventanas, sus puertas, su entrar y su salir, que bendigas también a la familia de Trudy donde quiera que esté y a su hijo César que está pasando por diálisis. Te pedimos, Padre, que tú estés con él y con los doctores que le están dando consejería acerca de qué hacer. La semana pasada se nos olvidó porque hubo varios detalles técnicos, se nos olvidó dar gracias y pedir bendición por la casita de Ida y por toda su familia. Bendícelo, Señor. Bendice su entrar y su salir, sus ventanas, sus puertas. Bendícelos de todo mal. Cuando anden en la carretera, cuando anden viajando, protégelos y concédele el ladito de tenerte siempre a ti como primer lugar. Gracias te damos, Padre, porque Trudy hoy ha abierto la casa, su casa aquí, y aquí estamos muy contentos, listos para empezar. Te pedimos que tu Espíritu venga con nosotros. Y te pedimos también por Sandrita, Padre, que está pasando por momentos difíciles respecto a la casa donde vive y los abuelos que ella tanto quiere y que cuida. Te pedimos, Padre, que la fortalezcas porque está pasando por momentos difíciles en su vida. Protégela y dale un lugar donde permanecer y estar tranquila. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y Yeshua. Amén. Amén. Ok, muy bien. Entonces, abrimos la Biblia en el Salmo número 3 y vamos a empezar. Ok, dice el Salmo 3 dice, oración matutina de confianza en Dios, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a compartir. Aquí tenemos que es el Tehilim en hebreo, himno en griego y salmo en castellano. Número 3 es un salmo de David cuando huía de Absalón su hijo. ¿Qué vamos a ver aquí? Los triunfos y las tragedias que provocaron la rebelión de Absalón. Acuérdense que Absalón fue hijo de David. Estamos el sábado 8 de marzo del 2025. Vamos a leer el primer versículo. Dice, oh Adonai, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. ¿Quiénes son los que están levantados en contra de David aquí en este momento? Vamos a verlo. Vamos a ver de dónde sale, por qué escribió el primer versículo del Salmo número 3. Dice, David, el que era pastor de ovejas, cuando era pequeño, ha adquirido un renombre por sus palabras. Las palabras que dice. Acuérdense cuando Goliat se está burlando de ellos y les dice, este pueblo que no sirve para nada.
y este pueblo, ¿quién va a poder contra mí? Que le dice Goliat. Y él le dice, pero ¿cómo es posible que este Goliat se atreva a maldecir y a poner en duda el poder de nuestro Dios? David es famoso por su música. David es famoso por las palabras que ha escrito en los salmos, varios salmos que ya hemos visto de David, y por sus victorias en la guerra. No había guerra que fuera David que no ganara, especialmente la guerra contra Goliat, lo que provocó aplausos y gritos de alegría en toda la nación. ¿Se acuerdan cómo anduvieron detrás de él? Ujú. Todo esto, todo lo que vimos acá arriba, ha desencadenado todo esto ha desencadenado en el rey Saúl celos y depresión. ¿Quién era el rey Saúl? Acuérdense que el rey Saúl fue un rey que fue puesto por Dios, pedido por los israelitas, porque ellos querían tener un Dios, perdón, un rey como todas las demás naciones, que fuera delante de ellos en las guerras, en las batallas, y por más de que Dios le dijo a través del profeta Samuel al pueblo, no, pero mira, que un rey les va a pedir impuestos, se va a llevar a sus hijos como esclavos y van a pasarla mal. Ellos no quisieron comprender, dijeron, nosotros queremos un rey. Bueno, pues Dios les dio a Saúl como primer rey. Vamos a ver qué fue lo que pasó con Saúl. Hubo varios intentos de asesinato del rey Saúl, ¿se acuerdan? Contra David, especialmente con su lanza cuando él estaba ahí tocándole el arpa para que él se tranquilizara, porque había momentos que estaba muy, pero muy aturdido. Esto lo convirtió a David en un fugitivo por aproximadamente 13 años. ¿Dónde anduvo David 13 años? Pues anduvo las, eh, en las, eh, en las montañas, en las cuevas, y se iba de un lugar para otro, fugitivo por 13 años. Ujú. Entonces, el rey Saúl y su hijo Jonatán mueren en manos de los filisteos y es ahí cuando sube al trono este David. El pueblo de Israel está en muy malas condiciones. Los filisteos se han apoderado de mucho territorio israelí y deben pagar tributos de todo el espacio que Dios les dio para todas las tribus. Les quedó una franjita chiquita, chiquita, cuando entró el rey David como rey. Todo les formaba parte a los filisteos, todo lo demás. Y aparte de que se quedaron con toda la tierra, con lo poquito que este, hacían, los israelitas tenían que pagar tributo. Así es que cuando tomó el poder David, estaban muy mal. Por culpa de Saúl. Por culpa de Saúl, porque Saúl no ganaba las batallas como David. Entonces los filisteos ganaban, Sí, ganaban sí, territorio. al ganar ganaban territorio. Ujú. Y las tierras y los... Entonces de ahí viene el problema con los palestinos con Israel ahorita, Ujú. desde ese momento. Sí, desde ese momento. Bueno, pero David puso bien establecido todo el, las 12 tribus, les dio su lugar y también conquistó muchos países que ahorita los vamos a ver de alrededor. Hizo bastante. Por los primeros 20 años de su reinado, ya después de que murió Saúl, el rey Saúl, David extendió el territorio conquistando Moab, Amón, Damasco, Edom, Siria y lo que habían tomado los filisteos, o sea, con lo que se habían quedado, él los tomó. Además conquistó Jerusalén, a donde trajo el arca del pacto. Unió las 12 tribus en un solo gobierno, ¿ok? Fue una gran hazaña eso. Vamos a ver un mapa para encontrar esa información. Esta era la franjita que había quedado cuando David Encontró. cuando subió al reino. Ujú. Entonces, sí, claro que sí. Ujú. Están muy chiquitas las letras, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, sí, sí, bueno, entonces David se apoderó, bueno, con sus batallas de Moab, de Amón, de acá arriba.
Siria, eh, Damasco, dice que Damasco también. Ujú. Y miren lo poquito que les quedó a los filisteos, esta es la franja de Gaza. ¿Ok? Todo esto está acá. Todo esto. Este David ese, lo conquistó. Y todas esas tierras se las había dado Dios a los israelitas. Sí, Pero por excepto la culpa de franja de Saúl, Gaza. esa, Ese, porque esa no le pertenecía. no, no. Entonces, en las guerras que tuvo Saúl, Ujú, que no ganó, ujú, los filisteos se apoderaron de todas esas tierras ujú. y entonces después de David las conquistó de nuevo Sí, y las recuperó. ujú, Y lo único que les queda a los filisteos es ese pedacito que es sí, Gaza. ujú, ¿Y por qué tanto ellos reniegan que eso es de ellos? Porque una vez lo tuvieron, sí, ujú, por nada más por eso, porque lo sí, tuvieron una vez y piensan que es de ellos. ujú, Yo creo que las Naciones Unidas se las dio. Se las dio de paso. Ah, ujú, las tierras que le pertenecen a Israel. ujú. Oh, Gaza, la Gaza. franja de Gaza. Las Naciones Unidas se las dio. Ok, Ujú, bueno, digamos que eso sí, porque eso le pertenecía cuando Dios dijo, esas son las tierras que le pertenecen a los filisteos. Gaza. Ok. ujú. Sí, bueno, entonces, hasta aquí queda entendido. Ok, Ujú. entonces dice, David, el rey David dejó de ir a la guerra cuando estaban peleando contra Amón. ¿Se acuerdan dónde queda Amón en Sí. el mapa? Ujú. Ahorita se los enseñé. Queda junto con Moab. Y en ese entonces sucedió el terrible asesinato de Urías, causado por el adulterio con Betsabé. Entonces, toda su gente andaba en la guerra. ¿Cuál guerra? En la guerra de Amón. Ah, ok. Ujú. Fue en ese caso, en la guerra de Amón. Y entonces fue cuando sucedió esto de De Betsabé. Betsabé, y por causa de lo que sucedió de Betsabé, pues te tuvo que mandar matar a Mm, Urías. Era su mano derecha. Sí, era un muy buen soldado, Mi muy amigo buen y soldado. leal. Y todo. Leal, había sido leal. Bueno, pues ya ven que La mamá. nunca falta un pelo en la sopa. Y aún y cuando Betsabé estaba legalmente divorciada de Urías, o sea, cuando se fue Urías, todos los soldados de los israelitas divorciaban a sus mujeres antes de ir a la guerra. ¿Con qué fin? Wow. ¿Sí? En caso de que fueran llevados cautivos por los enemigos, pues dejarlas libres. Ay, qué bien. Todo Ujú, pensado. todo pensado. Ujú. Padre lo pensado y todo. Sí, o sea que cuando tomó a Betsabé estaba divorciada, pero de todas maneras este acto fue inmoral y todo el mundo sabe que Bueno, estaba divorciando porque todavía no lo habían agarrado los enemigos. ujú, Bueno, Pero él bueno, no tenía el había papel. muerto. Sí, no había, Él no había y no muerto. había muerto. no, ya no había muerto Wow. ni tampoco Por había eso sido tuvieron un acto de cautivo, adulterio. sí, Eso fue un ni acto. tampoco había sido cautivo por ningún enemigo. Ujú, ¿ok? ¿Ok? El profeta Natán viene a David y le comunica la justicia divina, o sea, cuál es el juicio divino, qué es lo que va a pasar en su casa a raíz de esto que sucedió. Vamos a buscar. ¿Y qué pasó? ¿No fue el profeta Samuel? No, no, fue Ahora es otro. Natán. Samuel ya murió. Ah, ok. Ujú, Y se pone Natán como profeta de Israel. sí, ujú. ¿De dónde sale Dios Natán? lo manda, Ah, Dios lo manda. ok. Sí. Y entonces, Dios le manda a decir a Natán, ve con David porque hizo esto y el otro. Y le dices cuál va a ser la consecuencia de lo que ha hecho. No va a morir David, pero va a morir su hijo, su bebé, y además su casa no va a ser quitada de la espada. O sea, vamos a leer. Tampoco iba a construir el templo. No, tampoco va a construir el templo porque ha matado a demasiadas gente. Vamos a segunda de Samuel 12. Vamos a ver qué le dice Natán, el profeta Natán, a David. ¿Ok? Segunda de Samuel 12, 11, dijiste, ¿no? no, 12, Ah, dos. 12, 12, 10. Ujú. Ah, dos. 12. Capítulo 12, versículo 10. Listos. Dice Natán, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Entonces, eso, por lo cual, ¿qué es eso de cuál? ¿Qué ha sucedido antes?
Acuérdense que entonces David mandó traer a Betsabé, de ahí de donde estaba en su casa, y la tomó por mujer. Y después manda a traer a Urias y le dice, vete a tu casa, ve ahí tú con tu esposa. Y Urias dice, no, no sabemos si porque Urias, como dice, ¿cómo voy a irme yo allá con mi mujer Y mañana si, todo si, trasnochado. no, no, si todas las demás personas, todos los demás soldados allá están en la guerra batallando? Entonces, no, yo no puedo hacer eso, pero no sabemos si también Urias ya había recibido un chismecillo por ahí, porque acuérdense que Mm. todo se sabe en esos pueblos, y Pueblo entonces pequeño, infierno por grande. un pequeño infierno grande, sí. Entonces, probablemente ya le habían dado la mala noticia de lo de David y Betsabé. Y entonces dice Natán, por lo cual David ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, siempre habrá espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. 11. Así ha dicho Adonai, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Hay que poner mucha atención a esto porque esto se va a llevar a cabo ahorita en la explicación que vamos a dar. ¿Y quién es ese prójimo? ¿A cuál prójimo se está refiriendo? Nada menos y nada más que Absalón, su hijo, que vaya a ser con sus mujeres, o sea, sus concubinas, las cuales fueron dejadas en el palacio cuando David tuvo que huir porque Absalón andaba detrás de él, queriendo matarlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa profecía de Natán se va a cumplir ahí. 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Adonai. Y Natán dijo a David, también Adonai ha redimido tu pecado y no morirás. Mos- Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Adonai, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, tú has hecho que los enemigos estén aplaudiendo, bravo David, lo que hiciste, qué bárbaro. ¿Por qué? Porque le están dando una mala nota a Dios. Le están bajando su gloria, porque supuestamente David era un representante de él muy bueno y aquí ha caído. Como nosotros todos podemos caer. ¿Podemos continuar? Ujú. Ok. Muy bien, esta historia ustedes ya se la saben, pero Maravilloso recordar. tenemos que recordarla y tenemos que explicarla de tal manera que todas las personas entiendan, sean nuevos o sean más viejitos en la palabra de Dios. Ok. Aquí tenemos una foto del profeta Natán que viene y le dice a David, tú has pecado. Y David dice, sí, he pecado contra mi Dios. Y se arrepiente, y se arrepiente ahí con Natán, pero también se arrepiente públicamente, y esa es una de las cosas que tiene muy bueno David, que no solamente lo hace en secreto, sino públicamente se arrepintió. Muy bien, vamos a continuar. Dice, con Amón, ¿ok? Empieza a cumplirse lo que le fue dicho a David. ¿Qué le fue dicho? No se apartará la espada de tu casa. O sea que de aquí en adelante van a suceder en la casa de David muchas, muchas tragedias causadas porque David hizo ese pecado y además se hace de la vista gorda para no disciplinar a sus hijos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Amón, fíjense bien, Amón es hijo del rey David con su segunda esposa Ainoam de Jezreel. ¿De dónde tomó esa esposa David? Era cuando estaba huyendo de Saúl y vivía en las cuevas y ahí se casó con Ainoam. O Mm. sea, primero tuvo una esposa, ¿se acuerdan? Que se la dio El padre se la Saúl. dio el rey Saúl. Saúl, su hija, que, que estuvo muy poquito porque él se tuvo que ir a huir, este, era fugitivo. Bueno,
Después vino Ainoam. Ella es de Jezreel, que queda por allá por Samaria. Y esa muchacha, bueno, pues ahí en las cuevas se unió con David y se casaron mientras David era fugitivo. ¿Ok? Amón se aprovecha de su media hermana Tamar. Ok, vamos a ver como va a haber muchos personajes en esta historia. Traje estos monitos para que no nos perdamos. Ok, aquí tenemos al rey Saúl. Ok, el rey Saúl es el que estuvo antes del rey David, ¿verdad? Pero el rey Saúl ya murió. Acuérdense que ya murió en la batalla contra los filisteos. Ahorita estamos con David, el rey David. Ok. El rey David, primero que nada, tiene un hijo que se llama Amón. ¿Ok? Este es el primogénito. Es al que le debe de tocar el reinado. ¿Ok? Y Amón es hijo de Ahinoam, que se casó con David mientras estaba fugitivo en las cuevas. ¿Ok? Hay que tener muy en cuenta que Ahinoam, hijo de David, era medio hermano de Absalón. Absalón, medio hermano de Absalón. ¿Cómo se llamaba este? Ahinoam, no, ese se llama Amón. Amón, hijo de Ainhoa. De Ahinoam. Sí, aquí está en el renglón, este libro dice, Amón, hijo del rey David, con su segunda esposa, Ahinoam, porque la primera esposa fue la hija de Saúl, ¿recuerdan? Sí. Pero no tuvieron. No, no, ¿Quién? Con la primera no. Ok. con Mical, sí. Bueno, entonces aquí tenemos a Amón y a Absalón. Los dos son Medio hermano. hijos de David de diferentes madres, medios hermanos. Ujú. Aquí entra otra muchacha. Le puse su collarcito y su pulsera para poderla diferenciar. Ajá. Bueno, esta muchacha era también media hermana de Amón, ¿ok? Y Amón le gustaba mucho esta muchacha, pero estaba enloquecido por ella y la mandó traer a, en una forma engañosa, diciendo que estaba enfermo, y ella vino porque su padre David dijo, ve a ver a tu hermano y atiéndelo. Y este aprovechó para abusar de él. Ay, qué bravo. ¿Cómo se llama la muchacha? Tamar, Tamar, media hermana, pero hermana de padre y madre de Absalón. Ah, ok. Entonces, ya se Entonces, imaginarán que Absalón no va a dejar las cosas así. Absalón dijo, pero ¿cómo? Que te aprovechaste de mi hermana y le arruinaste la vida. Porque una vez ya siendo abusadas, ellas ya no se podían casar. Entonces, toda su vida se quedó viviendo ahí con Absalón mientras estuvo vivo. ah, qué pena. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí, perfecto. Ok. Muy bien. Los monitos Sí. son para que se nos graben, para que se nos Qué graben. belleza. Ok. ¿Quién sabe? Ahí lo tenía en la casa. Ya no me acuerdo. Es que como di clases muchos años por eso. Ok. Vamos a continuar. David, a raíz de ese abuso que hizo ¿quién? Amón Amón, con con su Tamar. hermana, con su media hermana, Tamar. Tamar, no hace nada al respecto, conforme lo que dice la Torah. Ahorita vamos a ver qué dice la dice? Torah que hay que hacer. Esto enfurece a Absalón, hermano de padre y madre de Tamar. Vamos a ver qué dice Deuteronomio. ¿Qué debió haber hecho David? Que no hizo. Entonces, y aquí se van aumentando los problemas y los odios, porque David no actuó como debió haber actuado. Deuteronomio 22-25. ¿Qué debió haber hecho David? 22-25. Listo, dice, del 25 al 29, dice, mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare aquel hombre, acostándose con ella, morirá
solamente el hombre que se acostó con ella. Mas la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso, porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. O sea, si la muchacha que está siendo abusada da gritos y otras personas lo oyen, entonces ella no tiene ningún castigo, ¿verdad? 28. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomara y se acostara con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella le dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Wow. Ujú. Y fíjense que Gracias. aquí en este caso, este Amón que abusó a su hermana, a su media hermana Tamar, en este caso, ¿saben qué hizo? No, yo ya no la quiero, ya obtuve lo que quise y adiós. Entonces quedó ahí la muchacha toda desprotegida. Ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Bueno, esto ya no es de este tema. Ujú. Pero tampoco se podían meter con las esposas de su padre, ni las concubinas, ni las concubinas. Ok, vamos bien hasta ahorita. Sí, Ok, Fue lo que hizo Judá. ujú, eso fue lo que hizo Judá. Ujú, Se acostó con la concubina. ujú. Está, con una concubina. Era que- era Una de las esclavas. de la Ujú. No fue Judá, fue Rubén. Rubén. mi primogénito de la fe. Sí, el primo, sí, No me sonaba. no No me te sonaba sonaba. decir, pero Judá, ¿cuándo? ¿Cuándo se acostó con nadie más que con Tamar, su nuera? Bueno, Bueno, por pero, eso. no, pero ese es su nuera. Sí, exacto. Estamos Sí, hablando sí, estamos hablando de la sí, concubina del padre. del padre, ok. No se Uy, vayan mucho por otros lados porque uy, entonces nos nunca vamos a enredamos. terminar. Nos enredamos. Perdón, perdón. Ok, bueno, Absalón fue el tercer hijo de David. Ok, ¿de dónde salen los otros? Ajá, acuérdense. El primer hijo era Amón Ahí no hay. De la de Jezreel, de Aminoán. Y entonces el segundo fue uno que se llamaba Daniel, hijo de Abigail. ¿Se acuerdan de Abigail? Ah, sí. Ajá. Abigail fue también esposa de Ese David y también anduvo en las cuevas junto con Aminoab. Y esta Abigail era la esposa de aquel Nabal malvado que traidor. murió traidor, Oh, sí, muy malo, sí. pero este David se casó con él. Bueno, entonces ya van a Amón, Daniel y el tercero es Absalón, ¿ok? Por eso el tercero es Absalón. Absalón fue el tercer hijo de David. Su madre fue Maca, hija del rey de Jesús de Siria. Pongan mucha atención porque esta Maca no es israelita, es de Siria. Mm. Era una princesa porque era el rey de Jesús. Ok. Absalón planea por 2 años matar a su medio hermano Amón. ¿Por qué lo quiere matar? Lo que dice la hermana. Porque le hizo a su hermana que se llama ¿cómo? Tamar. Tamar. Ujú. Lo mata durante una reunión con todos los hermanos. Absalón huye a Jesús con su abuelo. ¿Y qué era el abuelo? ¿Qué puesto tenía? Era el rey de Jesús. ¿Se acuerdan? Acá se los puse. Su madre fue Maca, hija del rey de Jesús. Entonces, Absalón se va, huye. ¿Por qué creen, por qué creen que huye? Que no todo se ve. Porque mató a su medio hermano Amón. Absalón huye a Jesús con su abuelo hasta que David le pide que regrese después de 3 años. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿podemos continuar? No vamos muy rápido. No. Ok, ok. Hay otras teorías, pongan atención, otras teorías de gente que ha investigado y que este, también tiene sus comentarios que dice que hay otras teorías de que Absalón ya había planeado
deshacerse de su hermano Amón, desde hace mucho antes de la violación a su hermana Tamar, pues Amón era el primogénito de David y le estorbaba para poderse sentar en el trono. Era, este Absalón era muy ambicioso, entonces tenía que quitar a todos los que le estorbaban y Amón era uno de ellos. Pero bueno, esa es una teoría. No sabemos si fue verdadera o no. Ya la sabremos cuando estemos en la tierra prometida. Y aquí tenemos a Absalón, tenía la descripción de ser muy guapo, muy, pero muy ambicioso y un carisma tremendo. Tenía una habilidad para atraer a las personas y convencerlas. Era muy, muy especial para eso. ¿Quién era Absalón? ¿Hijo de quién? De David. De David. Muy bien. En 2 de Samuel 14, vamos a buscar 2 de Samuel 14. Vámonos adelantito. Con Macano, ¿Mm? con la mujer Maca. Acá su madre, la madre de Absalón. Absalón. Ujú. 2 de Samuel 14. ¿Lo bajaste tú? Por tanto, No, pero lo- bien bajito. Me está dando ese. 1 de Samuel 14. Ujú. 32. Ok. Acuérdense que ahorita vamos a ver la reconciliación de, de David con su hijo Absalón. Y acuérdense que Absalón había estado allá en Jesús, que queda en Siria. ¿Cuántos años? 3. Ujú. Ok. Entonces, 32 dice, y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? O sea, ¿qué está pasando aquí? Este Joab era el encargado del ejército de David. Y él fue el que le dijo, oye, ya, David, ya, 3 años de castigo para tu hijo ya es suficiente. Mándalo traer, dijo David, ok, mándalo traer. Y lo manda a traer y David no le quiere dar la cara. Y entonces Absalón está furioso porque dice, ¿para qué me vine de Jesús si no puedo verle la cara a mi padre? ¿Ok? Entonces, acuérdense, todo se va sumando, el odio, los celos, todo se va sumando. Entonces, en el 32 Absalón respondió a Joab, he aquí que yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, pues mátenme, dice Absalón, pues mátenme. No, no, no me permite el rey que lo vea a la cara, ok, bueno, si hay en mí pecado, mátenme. O sea, como diciendo, yo no soy culpable de nada. ¿Qué les parece? Vino pues Joab al rey, o sea, a David. O sea, Joab es el encargado del ejército de David. Y vino Joab al rey David y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey. Absalón vino al rey a David e inclinó su rostro. Absalón se inclinó su rostro a tierra delante del rey David y el rey lo besó a Absalón y se acabó. Se acabó el problema. Entonces, hicieron las paces. Es en esta supuesta reconciliación, supuesta, David no corrige a Absalón. Ni siquiera hablan del caso del asesinato de Amón. Es una disciplina a medias. Y como quien dice, Absalón se salió con la suya. ¿A poco no? ¿Ok? Absalón utiliza esto como un trampolín para la planeación de su rebelión contra David. Una tremenda, una tremenda rebelión que va a provocar que David tenga que salir de su palacio en Jerusalén. Después de todo lo que ha conquistado, ahora tiene que andar siendo perseguido por su hijo, Absalón. ¿Ok? ¿Lina, estás bien? Ok, muy bien. Una cosita, A ver, sí. estoy desubicado. ¿Dónde está este Salomón?
Salomón no No, no, no ha nacido. el hijo de David, Salomón, sí. No ha nacido. No ha nacido. Muy temprano. Pero ya pasó el profeta Ajá, y le dijo todo lo que había pasado porque ya había, sí, pero murió, ese bebé murió. no había nacido Salomón todavía. No, Esto pasa antes de Salomón. sí. O a lo mejor está chiquito, ¿verdad? Pero todavía no figura. Ok, Ujú. no, ya te trae. Sí, porque este Salomón fue, creo que fue de los más chicos. No. Uno de los últimos. Sí, porque tuvo 20, Oh, David. Sí, Ujú, sí, sí. no, qué bien, qué bien. ¿Ya? ¿Ubicado? Ok. Muy bien. Entonces, esa rebelión la utiliza como trampolín David para estar en contra de su padre. Ok. ¿Estamos bien hasta ahorita? Aquí está el beso. El supuesto beso donde ya se reconcilian Absalón y su padre, el rey David, y no hablan de... Se les figura cómo es posible eso, nosotros hacer eso con nuestros hijos, que hagan tremenda cosa y nomás hacernos de la vista gorda. ¿Mm? Ah, se le da todo. ¿Cómo? No hablar, no decir No, nada. no. Acuérdense que se tiene que hablar y se tiene que presentar el problema y tiene que haber consecuencias. ¿Vamos bien? Ok. Absalón empieza un plan perverso con una rebelión en contra de su padre. ¿En qué consiste esta rebelión? ¿Cómo es su plan macabro? Segundo de Samuel 15, desde el 1 hasta el 18. Fíjense bien todas las tácticas que utiliza. Es muy, pero muy sabio para hacer estas cosas. Más bien es muy perverso. Ok, no sabio. ¿Listos? 15, capítulo 15. Dice, Absalón se subleva contra David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros. ¿Después de qué? ¿Qué es esto? ¿Después de qué? Después de la supuesta reconciliación. Ujú. Que no hubo ninguna plática acerca de, oye, mataste a tu hermano. Según la Torá, mereces la muerte. Ujú. Pero no hubo nada, ni chiste de eso. Bueno, aconteció después de esto, o sea, de todo lo que pasó, que ya habían pasado 3 años, que Absalón estaba allá en Jesús con su abuelo. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres de que corriesen delante de él. Entonces, ¿para qué 50 hombres que corriesen delante de él en su carruaje? Para defenderlo, me imagino. No, Como guardaespaldas. no. ¿Qué es lo que hace un rey cuando va a llegar a un pueblo Manda a primero visitar? Un Va, anuncio. como un sí, anuncio. como un anuncio, ahí viene el Exacto. rey, ahí viene el rey, y él ya trae sus carros y sus caballos. Entonces, para que corriesen delante de él. Número 2, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. ¿De cuál puerta? De la ciudad. De Jerusalén, de Jerusalén. Ujú. A cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio. O sea, cualquiera que venía y quería hablar con David. Y ahorita Absalón va a decir, no, es que no hay quien te atienda. Pero si yo fuera el rey, no, hombre, yo te atendería así de inmediato, chiquito. ¿Ok? Entonces utiliza muchas cosas maquiavélicas. Pura política. Sí, pura política sucia. Exactamente. Entonces, Eso es lo que vamos a ver. y se levantaba Salón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio. ¿A cuál rey venía? A David. A David, A venía David. el rey David. Ajá, venía a juicio, pero él lo interceptaba. Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas, o sea, tu argumento, y son justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Ni siquiera David estaba enterado de que había gente que lo estaba
esperando para hacer juicio, ¿no? Él decía, no, no hay quien te atienda. Y decía Absalón, ¿quién me pusiere por juez en la tierra? Para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio y, y que yo les haría justicia. Yo sí estoy listo para hacer la justicia. 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. No, pues la gente se quedaba encantadísima, Mm, porque un carisma que tenía este Astucia. muchacho, una astucia, sí, cierto, una astucia lo besaba. 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey. ¿Cuál rey? A David, y no los dejaba pasar, los interceptaba ahí a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los israelitas. ¿Eh? David ni enterado. 7. Al cabo de 4 años, fíjense, 4 años duró su planeación. Aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. O sea, ¿dónde quedaba Hebrón? Hebrón, acuérdense que fue el primer lugar donde llegó este Abraham. Y queda abajito de... Déjame buscarla aquí, yo tengo Hebrón. Aquí está. Ujú. Aquí se los voy a poner. Un canal. Ok, bueno, si ustedes se fijan aquí, aquí está Hebrón, ¿lo ven? Hebrón. Y acá está Jerusalén, o sea que estaba bien al sur de Jerusalén, sí, bien cerca, sí. Pero este David, cuando empezó a reinar en Hebrón y después ya conquistó Jerusalén y se fue allá a Jerusalén y ahí fue donde hizo su palacio. Aquí está Jerusalén y acá está Hebrón. Aquí está Hebrón. Cerquita, pero ahora Hebrón está dentro del West Bank. ¿Ok? Bueno, ahora, en Jerusalén fue donde el rey ya se llevó también el arca, ¿se acuerdan? Cuando llegó el arca, David. Ok. Y trajo Jerusalén. Y la trajo a Jerusalén. Ujú, muy bien. Ok, vamos a continuar. ¿Van bien? Sí. El 7. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego, ¿a cuál rey? A David. A David, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar un voto, o sea, hacer un sacrificio. ¿Quién le dice eso? ¿Quién está hablando? Absalón Ah, ok. a David. Ok. Ujú. Dame permiso, padre mío, dame permiso. Ya tenía 4 años de estar planeando la rebelión. Y le dice, yo te ruego que permitas que vaya a Hebrón a pagar un voto, o sea, un sacrificio que he prometido a Adonai. ¿Ok? Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, o sea, con su abuelo, ¿se acuerdan? En Siria, diciendo, si Adonai me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Adonai. Muy bien, ahora vamos a ver dónde nos quedamos. Ya pasamos esta, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. Ya leímos hasta el 18, sí, ya lo leímos. Absalón empieza un plan perverso con una rebelión en contra de su padre. Leímos hasta el 8. ¿Leímos hasta el 8? Sí, No, ¿no? hasta el 18, ¿no? No, hasta 15, del 15 sí, no, hasta el 8 de hasta el 8, no 18. Sí, Ah, hasta ok. el 8. Hasta el 8. Perdón, entonces, Está acá. bien, le dijo Eh, el 9. estamos en el 9, ¿verdad? Ajá. Gracias, Daisy. No, Y el rey le dijo, ¿cuál rey? David. Ok, ven en paz, hijo mío. ¿Quién es el hijo? Absalón. Absalón. Y él se levantó y se fue a Hebrón. ¿Dónde queda Hebrón? Al sur de Jerusalén. Muy bien. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. ¿Cuál sacrificio? Ningún sacrificio, ningún voto, sino que cuando ya iba a Hebrón, cuando ya iba a Hebrón, entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo,
Cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Acuérdense que todos estos 4 años él estuvo agarrando adeptos, ¿no? Porque le truncaba el poderse, el paso a David. Ajá. Entonces, no, ya tenía un gential tremendo. 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él. Fíjense bien, 200 hombres los mandó invitar este Absalón, vengan, vengan. Pero ellos creyendo que Absalón y David estaban comunicados y puestos de acuerdo, y no fue así. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y estando allá, los convencía. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel. Pongan de acuerdo con Aitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. ¿Ok? Entonces, Recuérdame quién era Aitofel. ahí vamos, ahí vamos. Ah, ok. Era el Aquí abuelo de tenemos a Betsabé. Aitofel, tenemos que tenerlo muy, muy en mente porque va a jugar un papel muy importante. Aitofel era consejero de David. Y en estos momentos Absalón lo está mandando llamar para que venga a esa reunión que hizo, la conspiración. Y Ahitofel tenía ciertas Inclinaciones. inclinaciones a separarse de David porque era el abuelo de Betsabé. Ah, Entonces tenía, tenía su cierto. sí, tenía recelo por lo que había hecho David. Entonces Ahitofel se va junto con Absalón y era el mejor consejero de David, Ahitofel. Un extraordinario consejero que lo que él aconsejaba, eso se llevaba a cabo y tenía éxito. O sea, él era el suegro de David al mismo tiempo. No, Era el padre de Betsabé, No, Ahitofel el abuelo. el abuelo Ujú, de Betsabé. Betsabé. de Ok. Betsabé. Ujú. Entonces, Absalón se lo trae para con él. ¿Ok? Muy bien. ¿En dónde nos quedamos? ¿En En qué? el, a ver, el 12. En el Ya, 12. ya hiciste el 12. Ya, 13. Ah, no, 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 no lo terminamos. Vamos a leer el 12 otra vez. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a quién? Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. ¡Qué barbaridad! Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Él sabía quién era Absalón. Ajá. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Entonces David dice, vámonos. Y huyeron del palacio 600 personas con él, porque le tenían miedo a Absalón, y David no quería que hubiera sangre, y David no quería que, que hiriera y que hiciera tanto mal. 15. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos para todo lo que nuestro señor el rey decida. ¿Cuál rey? David. David, ok. 16. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó al rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. 10 mujeres concubinas las dejó en el palacio, no se las llevó, ¿ok? Pero tenía que tener un motivo eso. Pues él las dejó para que guardaran la casa, pero Absalón hizo otra cosa. Sí, me imagino. Salió pues el rey, ¿cuál rey? David. David, con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cebeteos, peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Ahora sí leímos hasta el 18. ¿Ok? Muy bien. Dejaste una pluma ahí en el carro. ¿De acuerdo? Ok. Absalón usa una política popular
sucia, figurando con apariencia de piedad. Ahí no los besaba a todos. Y disfrazado de oveja, cariñoso, con voz dulce, como todos los políticos sucios. Para no especificar, ¿verdad? Sin nombres. Sin Podemos nombres. ponerle uno más duro. Asegura que él sería mejor que su papá. Ay, si a mí me pusieran como rey, como juez, yo haría un gran papelazo, dijo él. Versículo 6. Cuánto engaño. Así robaba Absalón el corazón de los israelitas, usando maquinaciones en contra del Todopoderoso. Muy bien. Sí. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? No. Ok, vamos bien. Entonces, tenemos que Ahitofel va a jugar un papel muy importante ahorita. También otro señor que se llama Usaí es otro consejero. Y estos dos van a aconsejar a Absalón qué hacer en los momentos en que David está fuera del palacio huyendo. Ah, ¿Ok? porque este también se unió con Absalón, el otro consejero. Si el otro consejero ¿Cómo que se llama? se llama Usaí. A ver, ¿se ve También se bien? unió con Absalón. ¿Se ve bien, Usaí? Ok. Usaí. Sí, se unió con Absalón, estos dos juntos con Absalón. Ujú. Pero ojo, Ahitofel sí fue por su propia voluntad, Ujú. ¿ok? Pero David le dijo, vete como agente Como secreto, espía. sí, Ok. como espía. Y tú, que eres muy buen consejero también, así como Ahitofel, vas a ir a derrocar el consejo que dé Isaí, Isaí. Ahitofel, de tal manera que David oraba para que el consejo que diera Ahitofel fuera derrocado por parte de Dios para que se hiciera lo que aconsejaba Usai y entonces David pudiera salvarse. Ahorita vamos a ver qué aconseja uno y qué aconseja otro. ¿Ok? Ujú. Ahora, vamos a continuar. Aquí tenemos a Absalón haciendo adeptos. 4 años para ser adeptos. Y yo puedo ser el rey, y yo sí lo sacaré de sus problemas, y yo sí enjuiciaré con justicia. Aquí tenemos también a Absalón, mírenlo, ya tiene ahí su carruaje y sus caballos, y aumentan los adeptos día a día por 4 años. En el versículo 7 dice, Absalón planeó todo esto por 4 años. Aquí usó otro trampolín al decir a David que necesitaba ir a Hebrón a hacer un sacrificio que le había prometido a Dios. Entonces, Absalón usa trampolines cada vez que le conviene para poder hacer sus artimañas. Ujú. Muy bien. Ahora, entonces, todo esto lo planeó Absalón. Tendré el micrófono, por favor. Sí, sí, a ver. Sandrita, micrófono, por favor. Ok, ya. Ya está apagado, ¿verdad? Sí, ok. Muy bien, gracias. Perdón por la interrupción. Vamos a continuar. Dice aquí tenemos el, el mapa. Ah, ese ya se los había enseñado, ¿se acuerdan? Ujú. Para mostrar dónde quedaba Hebrón y dónde quedaba Jerusalén. Muy bien. En los versículos 13 y 14, David sale huyendo de Jerusalén. Regresa aproximadamente después de 3 años. Fíjense. Parece que fue poquito, pero no, fueron 3 años donde Absalón estuvo apoderado del palacio de David. David deja a sus 10 concubinas en el palacio y Absalón las deshonra. Esto es el cumplimiento de la profecía de quién? Del profeta Natán. Y una señal de que él ya puede reinar. ¿Por qué? Porque no, el consejero Ahitofel le dice, métete con las concubinas, métete. Así le estás queriendo decir al pueblo que tú eres el rey.
Ujú. Tú ya las posees, tú posees lo que era de David, las concubinas. ¿Ok? Vamos a ver qué dice en los versículos 13 y 14. No, ¿De perdón, dónde? no. 22. No, vamos a 2 de Samuel 12. Ajá. 2 de Samuel 12, en el versículo 2. Capítulo 12. Ok. Sí, capítulo, esto ya lo leímos, acuérdense, es lo Sí, que le está diciendo Natán, el profeta Natán, a David. ¿Ya están listos? sí. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, David, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Adonai y Natán dijo a David, también Adonai ha remitido tu pecado y no morirás, mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Adonai, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces aquí en el 11 dice, y así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. El prójimo es Absalón, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. O sea, fue todo en una terraza que tenían ahí arriba a pleno sol. Lo que hizo Absalón con las concubinas. Podemos continuar. En el 12 que dice, porque tú lo hiciste en el secreto, eso es para David. ¿Sí? Oh, David hizo en secreto con Betsabé, con ¿verdad? Betsabé. Ujú, ujú. Ok. Aquí tenemos a David saliendo de Jerusalén. Acá tenemos todas las murallas de Jerusalén. Y aquí toda, imagínense para mover a 600 personas, niños, mujeres, de todo tipo. Entonces, fue una cosa dificilísima. Por eso, el consejo que va a dar Usai es muy importante, porque lo que está queriendo hacer es que, Tumbar, derrocar lo que dice el otro. sí, derrocar lo que dice el otro y darle tiempo a David para llegar Ok. a un lugar a salvo. ¿Ok? No, muy bien. Ahora vamos a continuar. Y fíjense que en el camino, miren, aquí en el camino está David y su gente, y vienen gentes y les traen burritos y les traen comida y les traen, los abastecen porque A David. salieron, sí, a David y a sus 600 gentes que salieron con él, los abastecen porque salieron sin nada, prácticamente. No, podemos continuar. Ujú. Absalón tuvo dos consejeros. Ahitofel, que ya se los había mostrado, ¿verdad? Era extraordinario y no fallaba en sus consejos. Estuvo con David hasta que Absalón lo mandó llamar y él aceptó. O sea, no fue a fuerzas, él aceptó. ¿Fue el abuelo de quién? De Betsabé. Ay, ahí me equivoqué. Betsabé es la madre de Salomón. ¿Ok? ¿Quién va a ser la madre de Salomón? Betsabé. Pero Salomón todavía aquí en esta historia no figura. Pero Betsabé no fue la primera mujer con la que él estuvo. No. Pero ¿cómo se llama? Betsabé. ¿Eh? ¿Cuál fue la que? Betsabé fue la mujer que se estaba bañando. Exacto. No, no fue la primera. Ya tuvo otras esposas antes. Yo juraba que era la primera con la que él había matado a Urías, la esposa de Urías. Sí, sí, la esposa Ajá. de Urias, pero no, Va a ser no, la mamá de Salomón. ella es la mamá. Sí, Era la hija de la primera esposa. ¿Cómo se llama? Mical. 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 Sí, la primera esposa Sí, fue la hija exacto. de Saúl. Correcto. Ujú. Y después Como esposa, Aminoam, pero él cometió ese adulterio no estando casado con Mical. Él no, estaba soltero cuando eso. No, él no, estaba casado ya ya. tenía, Con Mical. Sí. sí, con Cuando Mical, vio a la mujer de Urías. sí, Ah, ya estaba casado con Mical, estaba casado con Con Aminoam Abigail y con también. Abigail, ay, Dios. Tenía Ok. tres Ah, esposas. imagínate. tenía tres Sí, esposas. sí, yo Pero casada ya. el problema es que usted está porque él debió estar en guerra, no paseándose por el haciendo nada. Sí. No. Ujú. Entonces, Por eso les puse esta que está acá, dice, Ah, bueno. aquí, el rey David dejó de ir a la guerra, mandó a sus soldados cuando estaban peleando contra Amón. Es entonces cuando sucedió el terrible asesinato de Urías causado por el adulterio con Betsabé, porque estaba muy, muy fragante ahí en el palacio y él debió haber estado ¿dónde? En la guerra. En la guerra. Era el tiempo que los reyes iban a la guerra, ¿no? Sí,
siempre los reyes No como iban. ahora los cubanos. Oye, Mandan a se todos estos quedan muchachos jóvenes. Sí, cuidado soplándose. porque ya vas para Venezuela. Claro, te pueden oír. Aquí pueden Sí, hablar. es verdad, y estas cosas, esta tecnología tiene hoyo por todos lados. Sí, sí. Ay, va a tocar Ok. loco. Dios Bueno, mío. vamos a ver lo de los dos consejeros. Porque ¿Dónde estamos? esto es clave. Ahorita lo vamos a ver en 2 de Samuel 17. Dice, Está muy bueno este capítulo. Absalón tuvo dos consejeros. Aitofel, acuérdense que Aitofel era su consejero de siempre, ¿verdad? Era extraordinario y no fallaba en sus consejos. Estuvo con David hasta que Absalón lo mandó llamar y él aceptó de su propia voluntad. Fue el abuelo de Betsabé, la madre de Salomón, y probablemente tenía este, algunos pensamientos malos contra David por haber hecho eso con su nieta. El otro, el Usai, también estaba con David, pero en los momentos difíciles, en la huida de Jerusalén, David le pide, por favor, Usai, que se ponga a las órdenes de Absalón como agente secreto. Dos hijos de los sacerdotes van a traer la información secreta a David de qué, acerca de lo que planea hacer Absalón. ¿Cuáles fueron los sacerdotes? Los sacerdotes aquí vienen, Sadak y no me acuerdo No cuál es el importa. otro, pero ahorita no los vamos a enfatizar. Bueno, entonces esto está en 2 de Samuel 17, 2 de Samuel 17, 14. 2 de Samuel 17, 14. Tú no tienes teléfono, sí tienes teléfono, ¿verdad, Ivo? 2 de Samuel 17, 14, dice. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Y luego el 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. ¿Pero cuál fue el consejo que él dio? Nunca lo Ahorita, dije. ahí lo vamos a, ahí lo vamos a Qué ver. pena. Ujú. ¿Esto cómo se llama? Isaías. El que se ahorcó fue Isaías. Aitofel. La autopsia. Aitofel, El porque abuelo de el Elizabeth. abuelo debe saber, porque no siguió dio. Absalón su consejo. Y Mm. como no siguieron su consejo, entonces muy probablemente eso iba a ocasionar que David regresara al palacio y él no iba a tener cara con qué verlo, Exactamente. no iba a Tenía que tener, haberse arrepentido y dijo, sí, no, no, metí la pata. no, entonces ahora, Mm. ok, ¿continuamos? Sí. ¿Todo bien? Ujú. Ok. Entonces aquí tenemos a David y aquí tiene a sus gentes, pero aquí le está pidiendo a Ahitofel, este de amarillo, vete y tú te vas a poner a las órdenes de Absalón. Así es que cuando Absalón llega al palacio, ya está ahí Usai, ya está ahí Usai y le dijo Absalón, ¿tú qué estás haciendo aquí? Si tú eres seguidor de mi padre David, dijo, no, 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 yo soy seguidor del que va a ser el rey. Bueno, pues así, Temblando ahí, te sí, imagino. pero lo obligaron a hacer Hacer la eso, labor. ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque lo que dijera Absalón que iba a llevar a cabo, él se lo iba a decir a los sacerdotes y los sacerdotes a sus hijos y sus hijos A David. iban a ir a David, pero a través de unas siervas, Ok. para que llegara, pero no, 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 no. Ay, no, no, no. Qué cosa tan tremenda porque fueron descubiertos. Bueno, Ay, no puede sí, ser. fueron descubiertos y Eso es entonces, bueno. ok. Entonces, bueno, entonces aquí ya tenemos a Absalón, ¿lo ven a Absalón aquí? Ujú. Con su consejero que ya lo tenía ahí bien afianzado, que se llamaba Isaí. Ahitofel. No, no. Sí, Ahitofel, el que ya tenía ahí, ya tenía tiempo con él. Pero este, David le pidió a Usai que fuera a ponerse a las órdenes de Absalón. ¿Ok? Ujú. Entonces tenemos dos consejeros y vamos a ver qué dice cada uno. ¿Listo? Todo. Ujú. Ok. En 2 de Samuel 7, del 1 al 14, no lo vamos a leer porque yo se lo resumí aquí. Aitofel, esto es lo que aconseja. Usai, esto es lo que aconseja. Vamos a ver. Dice, yo escogeré Absalón
12,000 hombres. Me levantaré muy tempranito y seguiré a David esta noche, que está cansado y débil, y mataré solo a David. Permitiré que el pueblo vuelva a Jerusalén. ¿Verdad? Eso es Ahitofel. Y dijo a Absalón, oh, ahora tú, Usai, ven para que nos digas tu consejo. Acuérdense que Usai es el agente secreto de David. ¿Ok? Y entonces él, haciendo que hubiera más tiempo para que pudiera llegar este David con toda su gente a un pueblo donde había una ciudad de los levitas que eran de refugio y poderse refugiar ahí. Entonces, ¿qué es lo que aconseja Usai? David y su gente son guerreros, no se te olvide a Absalón. David no dormirá con el pueblo, ¿tú crees que es tonto que se va a quedar ahí con el pueblo? No, Absalón debe juntar a todo Israel, desde el norte hasta el sur, ir al frente tú en caballo para buscar a David y matar. O sea que, ¿qué? Este consejo implicaba muchísimo tiempo. Imagínense, ir desde el norte hasta el sur, juntar a la gente y que Absalón fuera al frente y luego ir a buscar a David. Esto era inmediato. Qué raro que Absalón no tomara eso, ¿verdad? Que fuera inmediato. Qué raro, porque Dios lo dijo. Exacto. Porque voy a noquear el consejo de Ahitofel. Porque David ya lo había pedido antes. Por favor, haz nulo el consejo de Ahitofel. Y entonces, cuando Ahitofel ya dio su consejo, este Absalón escogió el de Usaí y dijo, este es el bueno. ¿Por qué? Porque aquí dice la Biblia que Dios hizo que el consejo de Ahitofel fuera nulo. Y ahí nosotros podemos entender la soberanía del Padre Todopoderoso. Que estemos en el problema que estemos, Él estará ahí protegiéndonos. Esto era para que David ganara Tiempo. tiempo, Sí, para que se agradable tardara más. sí, para que se tardara más en poder llegar a la ciudad de refugio. ¿Ya? Ok, podemos continuar. Ninguna pregunta. Usaí con su consejo estaba alargando la situación para dar tiempo a David y los 600 que iban con él, y para darles tiempo de llegar a Mahanaim, ciudad de refugio de los levitas. ¿Se acuerdan que hubo 6 ciudades de refugio de levitas que los ordenó el padre a través, digo, se los dijo no, Moisés ya había muerto, acuérdense. Se quedó pues, este Josué en su lugar y dijo, vas a destinar todo alrededor de Israel 6 lugares de refugio. ¿Para qué? Para que cuando alguien mató a alguien por accidente, pueda correr antes de que vengan los familiares del muerto y lo maten a él. Entonces ahí se va a quedar por un tiempo mientras le hacemos el juicio. Y se comprueba su inocencia o su culpabilidad. Entonces, vamos a ver en un mapa qué tan distante está este Jerusalén de Mahanaim. O sea, la ciudad de rescate, la ciudad de Sí, refugio. la ciudad de refugio. ¿Ok? Vamos a ver dónde nos quedamos. ¿Y aparece ahí? Sí, aquí está. Aquí está. Bueno, vamos a hacerlo más grande para poder. Mahanaim. Ujú. Aquí está Mahanaim. Mahanaim significa 2 campamentos. O sea, esta ciudad le pusieron así porque fue el lugar donde Jacob, acuérdense, regresando de allá de con Labán, con todo su gentío que traía, dividió dos campamentos, dijo, por si mi hermano Esaú mata a uno, pues me quedé el otro. Ujú. Entonces, ahí en Mahanaim, que significa 2 campamentos, es a donde quería llegar este David con su gente para poder estar refugiados. Miren cómo está Jerusalén. ¿Lo ven? ¿De dónde está, dónde está Jerusalén? Aquí abajo. ¿Ya lo vieron? Aquí está el río Jordán. O sea que ellos tuvieron que pasar el río Jordán. Imagínense, las 600 gentes con niños, con de todo tipo de personas, y irse hasta Mahanaim. Pero Usaí por eso dio ese consejo para que David tuviera tiempo de llegar.
Y sí llegó. Y sí se refugió. ¿Ok? ¿Podemos continuar? Sí. Ok, bueno, vamos a pasarle aquí tantito. Ok. ¿Ninguna duda hasta ahorita? Los sitios de refugio eran los de los levitas. Sí, ahí vivían los levitas. No, pero no todos los levitas. Algunos que eran destinados para vivir ahí, para recibir a aquellos que habían, El sí, pueblo estaba recibiendo. sí, el pueblo lo estaba persiguiendo, pero a veces pues eran inocentes. Por ejemplo, uno que traía un hacha y a la hora de estar cortando el árbol se zafa en la parte de fierro y cae a una persona y lo mata. Sí, claro. Fue un accidente. Sí, Ok, en esos casos. sí. Muy bien. Ahora, segunda de Samuel 18:8 dice que fueron más los que destruyó el bosque que los destruyó la espada. Vamos a buscar en el 18:8. Esta es una expresión para que nosotros nos demos cuenta quién ayudó a David a ganar la guerra. Dice, dice, segunda de Samuel 18:8 dice, y la batalla se extendió por todo el país. O sea, ya este Absalón llegó a donde estaba Avanzó. David, avanzó, David está ahí encerrado, pero llegó un momento en que salen a pelear y pelean los dos bandos, ¿verdad? Ajá, Que bueno, eran los mismos israelitas. sí, eran los La mismos misma gente, israelitas, pero unos pero con blancos y negros. Absalón y otros con David. Ujú. Y dice aquí en la Biblia, en el 2 Samuel 18:8 dice, más, fueron más los que destruyó el bosque, fíjense bien, que destruyó el bosque que los que destruyó la espada en esta guerra. Y en este caso, ¿qué hizo el bosque? Bueno, en este caso vamos a ver cómo murió Absalón. Más aparte, me imagino que en ese bosque había este, animales salvajes que los destruían a los que estaban ahí, víboras que los picaban, no sabemos muchas cosas. Pero ahí en ese bosque murió su hijo Absalón. Iba en su caballo, tenía el pelo tan largo porque se lo cortaba solamente una vez al año. Se quedó enredado entre las ramas de un árbol del bosque. Y aunque no murió ahí inmediatamente, vino Joab, el encargado del ejército de David, y le enterró tres espadas. A pesar de que Claro. David le había dicho, no le hagan daño a Absalón. Pero Joab, Y después de Vilomar. y después de David lo mata, sí. Ujú. Absalón muere en una de las batallas y David lo llora amargamente. Dura mucho tiempo, muy triste. ¿Podemos Pero, continuar? pero fíjate que aquí dice que Joab, Ujú. dice, Joab preguntó, ¿lo viste y no lo mataste? Te hubiera recompensado con 10 piezas de plata y un cinturón de oro. Pero eso no lo dice David. Sí, pero pues era como que si el que pasó por ahí lo vio y no le hizo A ver, nada. ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿En En qué el parte? 11, 18:11 18, 11. dice, 18:11. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva. O sea, vino un hombre y le dijo, oye, Joab, este Absalón se quedó enredado con sus cabellos en un árbol. Ah, ¿Ok? entonces fue Joab después lo regresó y lo mató él. Sí, y volviendo tú, ¿por qué no lo mataste? Dijo Joab. Ajá. Luego ahí echándole a tierra. Me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte. O sea, yo, Joab, yo te hubiera dado 10 ciclos de plata Un y un cinturón talabarte, y un cinturón. ¿Ok? de- Y el hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, o sea, del rey David, porque nosotros oímos cuando el rey David te mandó a ti, Joab, y a Abisaí y Talí, o sea, los otros del ejército, no lo diciendo, mató. mirad que ninguno toque al joven Absalón. Mm, y entonces, ajá, entonces fue y se regresó Joab y fue que lo mató. Pero continúa porque para leer, terminarlo de leer. Ok, ¿todo? ¿El 18? Bueno, Vamos a no ver todo, hasta. pero hasta el 14. Ay, pero llega mucho, es mucho el Ah, no, entonces 18, ok, no, es está mucho. bien.
pero en resumidas cuentas, ahí, Fue que él ahí, regresó, Joab entonces regresó al árbol y fue el que lo mató. exactamente. Ok. Ujú. Vamos a ver si vamos bien. Entonces, dice que Absalón muere y David lo llora amargamente. Salmo número 3. Ahora sí vamos a leer el Salmo número 3. Después de haber leído el contexto. Pero el Salmo es muy chiquito. Pero vamos a ver qué está diciendo David, qué está escribiendo mientras todo esto está pasando. Sí. Todo esto está aconteciendo. Muy bien. Dice, versículo 1. Oh Adonai, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Por qué escribió esto David? Perdón, sí, ¿por qué escribió esto David? Lo estaban Hasta persiguiendo. su propio hijo. Su propio hijo había hecho un plan Una rebelión. perverso. Ujú. Número 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. No hay salvación para él en Dios. ¿Quién? ¿Quién creen que andaba diciendo todas esas cosas? Absalón y su gente decían, no hay salvación para este, nosotros somos más poderosos. Pero ¿quién puede contra los planes de Dios? Nadie. ¿Quién puede contra la ayuda de Dios? Nadie, nadie. Entonces, dice David, muchos están diciendo, no hay salvación para David, no hay. Versículo 3. Mas tú, Adonai, eres escudo alrededor mío. Eres el que me protege. Tengo una coraza alrededor porque tú eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ellos han procurado humillación ante mí. Ellos han procurado derrotarme. Tú eres el que me levantas la cabeza y me hace sentir que puedo estar viéndote a ti de cara a cara. 4. Con mi voz clamé a Yud-Heh-Vav-Heh, y él me respondió desde su monte santo. ¿Cuál monte santo? Jerusalén. ¿Se acuerdan que ahí estaba el arca? Sí. Ajá. Y el arca ahí se quedó en Jerusalén. Entonces, y él me respondió desde su monte alto. Yo me acosté y dormí y desperté porque Adonai me sustentaba. A pesar de que Aitofel dijo, yo voy a ir con 12,000 soldados y yo voy a buscar a David ahorita porque está cansado ya de estar tirado ahí por el camino. Yo voy a hacer eso y en 2 patadas me lo echo. Pero qué dijo Absalón? No, también vamos a escuchar a ver qué dice Usaí. Ya, no, el consejo de Usaí es el mejor. Y entonces Aitofel dijo, "¡Ah! No escogieron mi consejo, entonces Estoy perdido. el otro consejo no va a ganar y David va a regresar y yo estoy perdido, mejor. Entonces, 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Adonai, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Acuérdense que si están rotos los dientes de una persona, ¿qué pasa? ¿Están rotos? Si están rotos, está derrotado. Ya no tiene poder. Es algo humillante. La salvación es de Dios de Yud-Heh-Vav-Heh. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Y se acabó el salmo que escribió David, que escribió David estando siendo perseguido por su hijo. Conclusión, todo este sufrimiento planeado, ¿por quién? Por la providencia de Dios. Todo este sufrimiento planeado por la providencia de Dios. Llegar a este nivel de conciencia de la soberanía del Padre. O sea, ¿cómo es posible que viniendo tal cantidad de gente en contra mía, David pueda decir, yo me acosté y me dormí y desperté
porque Adonai me sustenta. ¿Cómo puede llegar a este nivel de conciencia? Porque está seguro de la soberanía del Padre, confiando en que David no necesita vengarse, que todo resulta para bien. Y resultó todo para bien, Ujú. ¿sí? David siguió reinando A pesar de todas las a contrariedades, ¿no? pesar de todas las contrariedades, y el siguiente que va a seguir reinando es su hijo Salomón, ¿ok? Pero Salomón todavía no entra en acción aquí. Ujú. Porque fue más chiquito, era más chiquito. Vamos a cantar la bendición sacerdotal. Es que está en Números 6, 24 al 26. ¿Listos? Muy bien. Acuérdense, podemos cantarla recordando nuestras peticiones al Padre por aquellas personas que queremos que vengan a sus pies y que les sea concedida el arrepentimiento por parte de Dios. Que te bendiga toda y que te guarde también. Que Adonai ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti. La paz y el mal que Dios Adonai. Yael Hashem, Nachilecha, Ifnei, Zaken, Nachilecha, Yasin, Shalom. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre Todopoderoso, por esta lección que tú nos has puesto en este día para poder comprender cuánta es tu soberanía y cuánto tú estás de parte de los que te obedecen y hacen tu voluntad. Gracias, Padre. Podemos ver en toda esta trayectoria de lo que sufrió David, cómo fue para bien y cómo tú fuiste escogiendo a todos los personajes para que la trama resultara en favor de David. Te pedimos, Padre, que pongas en nosotros ese, esa sensación misma que tú le pusiste a David en el Salmo 3, donde dice, yo me acostaré y me dormiré y me levantaré, porque eres tú el que me sustenta, eres mi escudo, Padre Todopoderoso. Nosotros pasamos por difíciles tiempos donde sentimos que todo se viene encima y que no tenemos salida, pero tú eres nuestro ayudador, nuestro escudo. Que nunca olvidemos ese Padre, porque eres soberano y ningún detalle se sale de tu poder. Te lo pedimos y te damos gracias y te pedimos que nos lleves con bien esta semana. Protégenos de todo mal y te pedimos por las peticiones que pedimos al principio, también por Sandrita. En el nombre de Jesucristo, Yeshua, amén. Ok, entonces vamos a ponerle en pausa.